Bueno, buenas tardes, queridos hermanos, queridos feligreses de la parroquia San Ignacio y también todos los amigos que también se han unido a esta charla virtual, la cuarta de este mes de San Ignacio y la última, que fueron jalonando de alguna manera toda la vida de San Ignacio y toda su obra para concluir en esta última charla que la idea es ver un poquito la espiritualidad de San Ignacio en los ejercicios espirituales, que fueron su gran creación. Como nos decía el padre Andrés en la primera charla, cuando San Ignacio comienza esa búsqueda espiritual a raíz de su convalecencia, que luego lo lleva a la cueva de Manresa en una búsqueda de Dios, una búsqueda sincera de Dios. El mismo San Ignacio descubre un método para encontrarse con Dios, un método que, como él era militar, le llama ejercicios, de la misma manera que como militar él estaba acostumbrado a una disciplina militar, a ejercicios de, de conocimiento del enemigo, de conocimiento propio de de las propias fuerzas, y cómo enfrentar con estrategias el enemigo. Toda esa mentalidad que tenía San Ignacio la aplicó a la vida espiritual y así dio origen a los ejercicios espirituales, que son un clásico de la espiritualidad católica, y que estos ejercicios espirituales tan conocidos, tan famosos, comienzan con una primer charla que es de alguna manera el corazón de los ejercicios espirituales y que va a ir acompañando todo el sentido de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y esa primer charla que se da en los retiros ignacianos se llama Principio y Fundamento, y surge de la consideración que San Ignacio hace respecto del sentido. Es decir, para emprender un viaje, para realizar una tarea, lo primero que nos preguntamos es qué queremos hacer, a dónde queremos llegar, cuál es el fin de nuestro viaje, cuál es el fin de nuestra tarea. Porque si no tenemos claro el fin, no vamos a saber cuáles son los medios adecuados que tenemos que elegir para alcanzar ese fin. Por eso Ignacio comienza los ejercicios espirituales con esta gran pregunta: ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad de la vida humana, de la vida de los hombres sobre la tierra? Si nosotros queremos de alguna manera mejorar nuestra vida, ¿para qué la queremos mejorar? ¿Hacia dónde queremos apuntar? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida sobre la tierra? Esa es el primer planteo que hace San Ignacio, que está en sus ejercicios espirituales, que de alguna manera van a acompañar el resto de las meditaciones. Por eso, ahora los invito a que compartamos un video donde en unos cuantos minutitos se nos va a sintetizar esta meditación de San Ignacio, que se llama Principio y Fundamento. Ahí le invito a Lore a que compartamos el video.
Muy bien, muchas gracias, Lore. Te voy a pedir ahora si me podés compartir el PowerPoint de principios y fundamentos. Como vimos, ahí San Ignacio reflexiona acerca del sentido de la vida humana, buscando cuál es nuestra finalidad como seres humanos, y se asemeja mucho a lo que decía San Ignacio de Loyola, San Agustín de Hipona, el famoso San Agustín, que después de vivir una vida de mucho pecado, de muchos vicios, y de convertirse de grande, también por las oraciones de su madre Santa Mónica, dice una frase muy linda San Agustín, que es la de: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, estamos hechos para Dios. Nuestro fin es Dios y el corazón humano está inquieto mientras no encuentre reposo en Dios. Es decir, todo ser humano que reniegue de Dios, que se aparte de Dios, que se aparte del bien, de alguna manera se está alejando de su fin, está alejándose del sentido de su vida y por lo tanto también lo va a experimentar en un plano emocional, vital, porque no se puede ser feliz lejos de Dios, porque el ser humano está hecho para Dios y el mismo San Agustín lo experimentó en carne propia. Descubrió que lejos de Dios solo encontró vacío y tristeza. Lo mismo San Ignacio. Él descubrió a través de un gran ejercicio de discernimiento que significa distinguir. Él fue distinguiendo cómo su corazón ante las cosas de Dios experimentaba paz, alegría, y alejándose de las cosas de Dios solo sentía vacío. Por eso, principio y fundamento, esta primer meditación que propone San Ignacio en sus ejercicios espirituales, este principio es vital, encabeza y sintetiza todos los ejercicios espirituales. De alguna manera es como el gran puntapié inicial para el resto de las meditaciones. En el resto de las meditaciones de los ejercicios espirituales, San Ignacio va a ir repasando de alguna manera la historia de la salvación, el misterio del pecado que nos aparta de Dios, el misterio de Jesucristo que nos devuelve a la amistad con Dios, y el misterio de el perseverar en la fe para llegar a la santidad. Entonces, todas las meditaciones de los ejercicios espirituales son como un ir caminando por la historia de la salvación. Pero realmente tiene sentido eso cuando uno se detiene y se plantea hacia dónde voy, hacia dónde tengo que ir, cuál es el sentido de mi vida. Y si el sentido de mi vida es Dios, tengo que volver a Dios. Por eso los ejercicios espirituales son un método y un camino de conversión, de tornar la vida a Dios. Seguimos con la próxima placa, Lore. Entonces, estos son el principio y fundamento que San Ignacio propone. Esto que vamos a ir leyendo ahora. Están textualmente, así están en el libro que él escribió para predicar los retiros ignacianos, los ejercicios espirituales. San Ignacio dice que el principio y fundamento de la vida humana es que el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto, como una consecuencia, salvar su alma. Es decir, esta es la finalidad primera de la vida humana. ¿Para qué estamos en esta tierra? Para alabar, reverenciar y servir a Dios. Y haciendo eso, salvar el alma. Como dice Jesús en el Evangelio, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo, conquistar el mundo si pierde el alma? Algo similar está diciendo San Ignacio con este principio y fundamento. ¿De qué le sirve al hombre conquistar el mundo si no salva el alma, si no se encuentra con Dios? ¿De qué le sirve al hombre encontrarse con otras realidades si no se encuentra con el ser que más lo va a colmar en su corazón, que es Dios? Cambiamos de placa, Lore. Las otras cosas sobre la faz de la tierra, es decir, el resto de las criaturas, dinero, trabajo, placeres,
el resto de lo creado ha sido creado para el hombre, para el bien del hombre. La creación no se opone al plan de Dios. Dios creó las cosas para el hombre, para los seres humanos. ¿Pero para qué? Para que le ayuden en la prosecución del fin para el que ha sido creado. Es decir, Dios puso el resto de las cosas creadas a disposición del hombre, no para que esas cosas lo aparten de Dios, sino todo lo contrario, para que lo ayuden a encontrar a Dios. Es un poco el camino que hizo San Francisco de Asís, que lograba ver en la creación, de alguna manera, la huella de Dios. Todas las cosas creadas, las personas que lo rodeaban, los acontecimientos, todo le servía para poder encontrarse con Dios, para poder llegar mejor a Dios. Y eso es lo que dice San Ignacio. Si nuestro fin es Dios, las cosas creadas tienen que ayudarnos a alcanzar a Dios. Cambiamos de placa, Lore. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de las cosas creadas, de ellas, cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe apartarse de ellas cuanto para ello le impiden. Es decir, acá empieza a aplicar San Ignacio el discernimiento. Si mi finalidad es llegar a Chacabuco, yo tengo que usar de los medios que me lleven a Chacabuco. Entonces, si yo quiero llegar a Chacabuco, no puedo agarrar la ruta 188 que me lleva a Rosario. Yo tengo que decir, no, esa ruta no es para mí, me va a alejar de mi fin. Si yo quiero ir a Chacabuco, tengo que agarrar la ruta 7. Un poco esto es lo que está diciendo San Ignacio, el discernimiento. Si yo quiero hacer una ensalada mixta para acompañar un asado y voy a la verdulería, tengo que comprar tomate, lechuga, cebolla. No puedo comprar naranja, papa, porque no voy a lograr el fin por el cual fui a la verdulería. Si yo tengo claro qué es lo que quiero hacer, después puedo discernir cuáles son los medios que mejor me permiten alcanzar mi fin. Entonces voy a tomar aquello que me ayuda y voy a dejar de lado aquellas cosas que me apartan de mi fin. Cambiamos de placa, Lore. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido. Entonces acá se plantea San Ignacio algo que va a ser muy propio de los jesuitas, que es la santa indiferencia, que quiere decir, es decir, no dejar que el apego humano domine nuestras decisiones, sino que yo frente a las realidades tengo que tener esa convicción de decir, las realidades me tienen que llevar a Dios. Si hay una realidad que no me va a llevar a Dios, yo tengo que sacar mi corazón de esa realidad. No tengo que ser traicionado por el apego, porque por apego a la ruta 188, no tengo que decir, bueno, yo quería ir a Chacabuco, pero bueno, me voy a Rosario. No porque quiera ir a Rosario, sino porque quiero viajar por la ruta 188. No, no. Es decir, yo tengo que saber decidir cuál es el fin, qué es lo que quiero de mi vida. Y entonces después, con santa indiferencia, dice San Ignacio, poder sacar el corazón de las cosas que me apartan de Dios para ponerlo en las cosas que realmente me acercan a Dios. Esto, por supuesto, que no se puede hacer sin la gracia de Dios. Es muy difícil. Es como, por ejemplo, cuando estamos apegados a un pecado. Sabemos que el pecado nos aparta de Dios. Y capaz que estamos muy apegados a un pecado, que es el pecado de la crítica, de la habladuría, del chusmerío, y estamos muy apegados, muy acostumbrados, y no nos es indiferente entrar en una conversación donde se está hablando de una persona ausente. Bueno, San Ignacio propone, bueno, ese ejercicio, ¿es pecado? Sí, es algo que me hace mal al alma. Bueno, y entonces tengo que sacar mi corazón de ahí. No tengo que permitir que ese apego a una costumbre, a un hábito, me aparte cada vez más de Dios. La santa indiferencia es esa cualidad por la cual yo puedo sacar mi corazón de aquellas realidades que son nocivas y que me apartan de Dios. Cambiamos de placa, Lore. En tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad,
riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y lo mismo en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Y de aquí la famosa oración de San Ignacio: toma, Señor, y recibe toda mi vida, todas mis cualidades, y que se haga tu voluntad en mí. O como otros tantos santos que decían: Señor, yo no quiero riqueza ni pobreza, quiero lo que sea más conveniente para unirme a vos. Si en la vida la pobreza me va a unir más a vos, bueno, quiero eso para mi vida. Es la santa indiferencia y el amar la santa voluntad de Dios que practicaban los santos, ¿no? Es decir, un día difícil, todos tenemos un día difícil, ¿no? Un día de prueba. Bueno, San Ignacio decía: bueno, si este día de prueba, si este día complicado, si este día de cansancio es permitido por Dios para unirme más a Él, bendito sea el Señor. Abrazo este día, abrazo la cruz, si la cruz me va a unir más a ti. Y me aparto del placer si ese placer me va a alejar de ti. Es eso lo que propone San Ignacio en este principio y fundamento. Si mi finalidad es Dios y ser amigo de Dios, bueno, Señor, que todas las cosas que me rodean me ayuden a estar más cerca tuyo. Y haré discernimiento para que si hay algo que en mi vida me aparta de vos, bueno, yo sacaré mi corazón de esa realidad para que esa realidad no me aparte de la santidad, no me aparte de la amistad con Dios. Bueno, Lore, no sé si hay alguna otra placa en esta. No, muy bien. Esta es la primera meditación que presenta San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales y que es fundamental, porque aquí comprendemos que realmente tenemos necesidad de Dios y queremos volver a Dios y que estamos dispuestos a poner lo mejor de nosotros para que la santidad sea un hecho en nuestra vida. Como les decía, después, a lo largo de los ejercicios espirituales, se va meditando mucho la vida de Cristo, el pecado primero, cómo el pecado nos apartó de Dios, luego cuánto le costó a Cristo salvarnos, todo el misterio de la pasión de Cristo, bueno, previamente su encarnación, y finalmente San Ignacio plantea: bueno, ¿y qué hago yo con todo lo que Cristo hizo? Que Cristo me amó y se entregó por mí. En una de las meditaciones dice San Ignacio: contempla la cruz, se entregó por ti. Bueno, ¿y qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué hiciste por Cristo hasta ahora? ¿Qué estás haciendo hoy por Cristo? ¿Y qué estás dispuesto a hacer más adelante por Cristo? Entonces San Ignacio era un hombre de acción y nos propone tomar decisiones concretas en nuestra vida que nos ayuden a seguir mejor al Señor. Y San Ignacio sabe que en la vida espiritual no es un camino llano, no es un camino de rosas, sino que hay pruebas y que él como soldado sabe que hay un enemigo. El enemigo es el demonio, es el mal. Y el mismo San Ignacio descubre que en su propia alma, tanto habla Dios a través del Espíritu Santo, a quien él llama el buen espíritu, como habla el demonio a través del mal espíritu. Es decir, en el alma humana, esa famosa imagen del angelito bueno y el angelito malo que le hablan al hombre, eso San Ignacio lo presentaba como buen y mal espíritu. El ser humano continuamente tiene movimientos internos en el alma que son producidos por las sugestiones que vienen del buen espíritu, del Espíritu de Dios, o que vienen del mal espíritu, que es el demonio. Y entonces en los momentos que tenemos que tomar decisiones en la vida, es muy importante discernir para no equivocarnos. En esta búsqueda de la amistad con Dios, el demonio es muy astuto y se va a disfrazar y va a intentar embarrar la cancha para alejarnos de Dios. Por eso San Ignacio presentó en los retiros espirituales, para que los que estaban haciendo los retiros espirituales pudieran distinguir lo que iba pasando en su alma, San Ignacio presentó 14 reglas para discernir lo que pasa en el alma. 14 reglas que ayudan a que uno comprenda en los ejercicios espirituales por dónde va y qué es lo más conveniente hacer. Bueno, esas reglas se llaman las 14 reglas
de discernimiento espiritual que en realidad no solamente sirven para el momento de hacer los retiros espirituales de San Ignacio, sino que sirven para el resto de la vida. Si nosotros logramos incorporar y memorizar estas 14 reglas de vida espiritual, nos van a ayudar enormemente en la vida cotidiana y nos van a servir para poder buscar a Dios, para poder comprender qué es lo que Dios quiere y para poder distinguir cuándo es el demonio el que nos está sugestionando. Entonces ahora los invito a que veamos un nuevo video que nos habla de las reglas de discernimiento. «14 reglas de discernimiento espiritual» de San Ignacio de Loyola. Estas reglas fueron formuladas por San Ignacio de Loyola, un hombre experimentado tanto en el combate físico como en el espiritual. A continuación te presentamos las 14 reglas de discernimiento de espíritu de San Ignacio de Loyola. ¡1! Buen espíritu. El buen espíritu nos molesta cuando vamos de mal en peor para sacarnos de la espiral de egocentrismo. Si estás en pecado mortal o llevando una vida llena de vicios, el espíritu maligno, el enemigo, el diablo, te ofrece constantemente placeres sensuales y otras atracciones pecaminosas para mantenerte en ese estado. El buen espíritu, Dios, tu ángel de la guarda, actuará de manera opuesta, intentando hacerte razonar y haciendo que te remuerda la conciencia para que te apartes del pecado. 2. El mal espíritu. El mal espíritu nos molesta cuando adoptamos la dinámica de salir de nosotros mismos hacia los demás, intentando invertir nuestra dirección. Para aquel que busca activamente purificar su alma y convertirse en santo, el enemigo intentará disuadirlo, a menudo infundiéndole temores irracionales. El buen espíritu lo animará a perseverar, lo consolará, le infundirá paz y apartará de su camino los impedimentos para que siga adelante. 3. La consolación. Es el movimiento en el interior que me hace sentir amor, esperanza, fe, caridad, alegría, que me lleva a Dios y me trae paz. Se habla de consolación cuando el alma se inflama con amor o cuando experimenta un aumento de fe, esperanza o caridad. Puede manifestarse con lágrimas de sincero arrepentimiento de los pecados cometidos, o por ejemplo, como una emoción particular al meditar la pasión de Cristo. Se podría decir que es una emoción interior que hace desear amar y servir más a Dios. 4. La desolación. Es el movimiento interior que me hace sentir desazón, odio, desconfianza, temor, tentación, pereza, tristeza. La desolación es lo contrario a la tercera regla, cuando el alma está a oscuras y se ve atraída por cosas mundanas, incapaz de elevarse a Dios, al acecho de cualquier tentación y carente de fe, esperanza, amor y confianza en Dios. Cuando uno está en desolación, se siente apartado de Dios y atraído por la pereza, la mediocridad, la tristeza, etc. 5. No cambiar. En desolación, no cambiar las decisiones. Permanece firme y paciente hasta estar más sereno para decidir. Cuando te encuentres en estado de desolación, no cambies nada, sino que persevera en los propósitos que hiciste en la consolación anterior, porque al igual que en tiempo de consolación nos guía y aconseja el buen espíritu, en la desolación lo hace el mal espíritu. 6. Hacer mudanza. En desolación, mudarse de las cosas del mal espíritu, emprender acciones que nos saquen de la desolación. Dado que en la desolación no debemos cambiar de propósitos, para luchar contra ella, es muy provechoso insistir en la oración, hacer un buen examen de conciencia e incluso algún tipo de penitencia. 7. La prueba. Considera la desolación como una prueba para aprender a enfrentar las dificultades. Confía en que Dios no te pedirá algo superior a ti.
Cuando estés en desolación, considera que es el Señor el que permite que así sea, dejando que te sientas solo frente a las tentaciones. Y sin embargo, aunque no lo sientas, Él te ha dado la gracia para resistir, y hasta la gracia suficiente para alcanzar la salvación. 8. Paciencia. En desolación, no perder la calma. Pronto vendrá la consolación, si tomo las medidas oportunas. En desolación, trabaja la paciencia. En vez de desanimarte, piensa que pronto serás consolado, y pon los medios necesarios para combatir la desolación, como está dicho en la sexta regla. 9. Causas de desolación. Ser tibio, perezoso, negligente, rechazar la prueba, las dificultades, olvidar a Dios, creer que somos los cocineros de nuestra vida. Hay 3 causas principales por las que podemos estar desolados. La primera por descuidar nuestra vida espiritual. Admítelo, es culpa tuya. La segunda, Dios puede estar poniéndonos a prueba para ver si también le somos fieles cuando no sentimos su presencia. Y tercera, en ocasiones Dios nos enseña mediante la desolación que ninguna consolación es fruto de nuestro propio hacer, sino que siempre es un don gratuito suyo, y no debemos cometer el error de atribuírnosla. 10. Preocupación. En consolación, prepárate y coge fuerzas para afrontar la desolación. Cuando estés en consolación, nunca olvides que la desolación llegará, así que ponte en guardia y prepárate para la batalla. 11. Humildad. En consolación, no olvidar que es gracias a Dios y no mi propio esfuerzo, y en desolación, recordar que con Dios saldré adelante y no yo solo. En la consolación procura pensar en lo poca cosa que eres. Humíllate y date cuenta de que sin Dios no puedes hacer nada. Por el contrario, en la desolación, piensa en lo mucho que puedes con su ayuda y que con su gracia podrás resistir hasta la mayor oscuridad. 12. El miedo. El mal espíritu se alimenta del miedo. Hay que plantarle cara. El enemigo se comporta como una mujer que riñe con un hombre. Así pues, se crece al reñir cuanto más huya y la esquive el hombre. Y cuanto menos resistencia oponga, más se enfurece la mujer, hasta llegar a ser como una bestia salvaje. Pero si el hombre se mantiene firme y se encara con ella, la mujer rápidamente se echa atrás y se enflaquece su ánimo. El maligno se echa atrás enseguida, cuando la persona que está tentando actúa de manera diametralmente opuesta a la que él pretende con sus tentaciones. Por el contrario, cuando la persona empieza a flaquear, a dejarse llevar por el temor y a no oponer resistencia, el diablo acrecienta sus esfuerzos en hacer caer a esa persona. 13. El secreto. El mal espíritu se alimenta de los secretos. Déjate acompañar. El enemigo también actúa como un amante prohibido. Este enamorado, que va tras la hija de buen padre o esposa de buen marido, no quiere que salga a la luz lo que le dice y lo que hace en secreto. Y le enfurece mucho que la hija le confiese a su padre o a la esposa a su marido lo que él pretende que sea secreto, porque de ese secreto pretende el éxito de su empresa, y el que salga a la luz le trunca los planes. Del mismo modo, cuando el maligno seduce con vanas promesas, no quiere que la persona a la que está tentando se las confiese a un buen confesor, que conoce cómo suele actuar él, ya que el confesor advertirá a la persona y le dará buen consejo y hará que su estrategia falle. 14. El punto débil. El mal espíritu entra por los puntos débiles, el lado opuesto al que defendemos. Asimismo, el enemigo actúa como el caudillo que intenta conquistar una ciudad amurallada. Tras examinar cuidadosamente la muralla, dirigirá todo su empeño y sus hombres al punto más débil de esa muralla para entrar por ahí. Nuestro enemigo lo hace de igual manera, nos rodea y nos escudriña, toma nota de nuestras virtudes y vicios, y no nos ataca a través de nuestras virtudes, donde probablemente podríamos resistirle,
sino a través de nuestras debilidades. Aquí tienes las 14 reglas de discernimiento espiritual de San Ignacio de Loyola que nos aconseja en sus ejercicios espirituales. Con ellas no te dejes vencer, sino aprende a defenderte bien, tomando tus fuerzas en Cristo. Muy bien. Bueno, esas son las 14 reglas de discernimiento espiritual que elaboró San Ignacio, tal cual él las escribió. Ahora le voy a pedir a Lore que me compartas el PowerPoint de las reglas de discernimiento para que las repasemos brevemente y podamos explicarlas un poquito. Y que podamos percibir que son muy útiles porque estas cosas nos suelen suceder en la vida cotidiana. Entonces comienza San Ignacio de Loyola. En este PowerPoint ahora vamos a ver qué son los espíritus y qué es el discernimiento. Bueno, la otra placa, Lore. Estas reglas las escribió San Ignacio de Loyola basado en la doctrina espiritual y en su propia experiencia. Están dadas para utilizarlas en los ejercicios espirituales, pero sirven también para la vida cotidiana. La otra, Lore. ¿Qué quiere decir discernimiento de espíritus? Espíritus son mociones, movimientos, impresiones, fuerzas internas del alma que influyen sobre nuestra persona. Algunas de estas mociones son de consolación, que nos mueven al bien, otras de desolación, que nos mueven a dejar de hacer el bien. La otra placa, Lore. Discernir significa distinguir, discriminar. Como el médico a través de los síntomas diagnostica qué dolencia o enfermedad puede haber en el paciente, lo mismo debemos mirar nuestros síntomas espirituales para saber de dónde provienen y obrar en consecuencia. La otra placa, Lore. Conocemos estas mociones por su origen. La consolación viene de Dios, la desolación viene del demonio. Esto también está presente en la Escritura. Cuando San Pablo habla de los frutos del Espíritu, dice, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Alegría, paz, confianza, esperanza, caridad, deseo de bien, todas las cosas buenas que hay en nuestra alma, esos sentimientos buenos que en algún momento llenan nuestra alma, vienen de Dios y nos dan consolación. Es un estado de alegría, de bienestar, de paz, de sentirnos cerca de Dios, de ganas de hacer el bien. Eso es lo que San Ignacio llama consolación y es precisamente el fruto del Espíritu, de la presencia de Dios. La desolación es todo lo contrario, es tristeza, desesperanza, angustia, rencor, bronca, odio, todos los malos sentimientos que vienen del mal, vienen del demonio, vienen de nuestra vida alejada de Dios. Y es lo que San Ignacio llama desolación. El Espíritu de Dios produce consolación en el alma y el demonio produce desolación. Bueno, las conocemos por los efectos que producen en nuestro interior. Dios nos da alegría, buen ánimo, paz, luz interior. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La consolación siempre busca lo mejor, el bien, aunque implique esfuerzo. La otra placa, Lore. Al contrario, la desolación nos deja confusión, tristeza, oscuridad, intranquilidad permanente. La desolación es amiga de lo fácil. Bueno, y ahora va a empezar PowerPoint presentando las reglas de discernimiento. La otra placa, Lore. Bueno, es importante remarcar que siempre vamos a sentir estas emociones. No hay momentos en la vida en la que no pasemos por alguna de estos dos estados. La vida espiritual tiene mucho de combate entre el bien y el mal, y el campo de batalla es nuestro corazón. En nuestros estados anímicos es lo que San Ignacio llamaba estado de consolación o desolación. Y San Ignacio nos va a ayudar a comprender por qué se producen estos estados en nosotros. Cuando uno dice, hoy estoy bajón, estoy mal, bueno, ese estado de desolación, ¿por qué estoy así? ¿Y cómo actuar cuando estoy así? Hoy estoy entusiasmado, estoy contento, estoy feliz. Bueno, ese estado de consolación, ¿qué es lo que tengo que hacer en estado de consolación? Bueno, la próxima placa, Lore.
Bueno, regla número 1. Dice San Ignacio, las personas que van de pecado en pecado, sin deseo de salir de esa situación, acostumbra el enemigo a proponerles placeres aparentes, procurando que permanezcan en ese estado. Es decir, cuando una persona vive en el mal, cuando una persona elige el mal, qué sé yo, una persona que está tomando decisiones malas en su vida, algún joven que vive del alcohol, de las malas, de los malos hábitos, o alguna persona que está haciendo el mal, el mal espíritu, como quiere que la persona siga en el mal, lo va a entusiasmar diciéndole, quédate acá, la vas a pasar bien, esto es lo tuyo. Entonces el que estimula y anima a que uno siga en la vida de pecado es el mal espíritu. Entonces, cuando uno está haciendo el mal espíritu no nos va a morder, no nos va a molestar, porque nos tiene atrapado en el mal. Si, por el contrario, el buen espíritu busca en la persona que está metida en el mal, busca sacarla, por eso va a producir remordimiento y dolor por el pecado. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo el mal, quien nos va a entristecer es el buen espíritu para sacarnos. ¿Qué es lo que le pasaba a los santos? Es lo que le pasaba a San Agustín. San Agustín, cuando vivía en vida de pecado, quien lo estimulaba a seguir en la vida de pecado y le palmeaba el hombro era el mal espíritu. Por el contrario, el buen espíritu, el Espíritu Santo, cuando hacemos el mal, nos hace doler, nos remuerde para que volvamos a Dios, nos pone triste. Es decir, cuando uno está triste por hacer el mal, el que nos pone tristes es el buen espíritu, porque nos quiere sacar de ahí, nos quiere sacar del mal. Entonces, cuando uno está haciendo el mal espíritu me va a entusiasmar y me va a dar alegría para que siga en el mal. Y el buen espíritu me va a dar tristeza para que me dé cuenta que esa vida no es buena y para que vuelva a Dios. Esa es la regla número 1. Cómo se comporta el buen espíritu y el mal espíritu cuando uno está haciendo el mal. Regla número 2, Lore. En las personas que van creciendo en la vida espiritual, aquella persona que tomó la decisión de querer vivir de cara a Dios, de querer hacer el bien, cuando nos proponemos hacer el bien, sucede lo contrario a la primera regla, porque cuando buscamos hacer el bien, el que nos entristece es el mal espíritu. ¿Cómo lo va a hacer? Va a buscar producirnos escrúpulos, desánimos, hacernos creer que no podemos mejorar. Es la voz que nos desanima. Cuando nos proponemos hacer el bien, quiero dar catequesis, quiero ir al barrio a trabajar por la evangelización, quiero ir a cuidar a un enfermo, quiero ir a misa. El que me va a entristecer es el mal espíritu porque me quiere sacar del camino de Dios. Entonces me va a decir, no, hace un frío bárbaro en la iglesia. No, ¿para qué va a ir al barrio si van dos nenitos que aparte ni te llevan el apunte? Entonces, cuando nos disponemos a hacer el bien, el que nos entristece es el mal espíritu, que nos quiere desanimar y sacar del camino de Dios. Por el contrario, el buen espíritu nos dará ánimo y fuerza, consolación, facilitando y quitando impedimentos. Nos dirá, vamos para adelante, que vale la pena gastar la vida por Cristo. El buen espíritu, cuando hacemos el bien, nos va a estimular. El mal espíritu, cuando hacemos el bien, nos va a desanimar. Es importante comprender eso, porque cuando a mí se me instala una idea en la cabeza, yo tengo que decir, ¿y qué estoy haciendo? ¿El bien o el mal? Estoy haciendo el bien porque me propongo hacer un bien. Bueno, y esta idea, ¿me ayuda a hacer el bien o me quiere sacar? Si me quiere sacar, es el mal espíritu, es el demonio. No tengo que darle bolilla. Tengo que apartar ese pensamiento porque ese pensamiento no viene de Dios. Tercera regla, Lore. Bueno, en la tercera regla San Ignacio aclara qué es la consolación. ¿Qué es la consolación espiritual? La profunda alegría, cuando uno se siente bien. La consolación es cuando uno siente paz, alegría, serenidad. Ojo que consolación no es la diversión mundana, no es la carcajada mundana, el ruido superficial y estridente, sino que la consolación es un estado del ánimo en lo profundo, en el alma,
que es cuando uno está en paz, cuando uno está sereno, cuando uno tiene una alegría serena en el alma, en lo profundo. No es esa carcajada y esa risotada del mundo, esa diversión que es superficial, sino una paz profunda que nace del corazón. Eso es consolación, dice San Ignacio. Regla número 4, Lore. Bueno, ¿y qué es la desolación? La desolación no es que la prueba, es decir, lo arduo, lo dificultoso que puede pasar afuera, ¿no? Sino que la desolación es cuando en lo profundo del alma experimentamos oscuridad, desconfianza en Dios, desesperanza, sensación de estar lejos de Dios, abandonados de Dios, como una tristeza espiritual, una tristeza y un vacío, como una especie de hastío, de desgano, de vacío, que se da en lo profundo, es como una especie de tormento interior, es como sentir que Dios no está, que Dios nos abandonó, que estamos solos en la vida, que todo va a ir mal, que estamos arrojados a un presente triste, sin salida. Entonces, cuando uno está en desolación, los sentimientos son de angustia, de desesperación, de tristeza, pesimista, mirada pesimista de la vida, mirada negativa, no hay salida. Eso es desolación. Y viene del mal espíritu. La desolación no la produce Dios, la produce el mal espíritu. Quinta regla, Lore. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en un estado o en el otro? Bueno, San Ignacio dice, en tiempo de desolación no hay que hacer cambios, sino que hay que estar firme y constante en los propósitos y determinaciones que uno tuvo cuando estuvo en consolación. En tiempos de desolación estamos más propensos a ser guiados por el mal espíritu. El tiempo de desolación es como que se nos empañó el parabrisas. Y si yo voy en la ruta y se me empañó el parabrisas, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a girar? Tengo que irme a la banquina y quedarme quietito hasta que pase la oscuridad. Porque si yo sigo adelante, es decir, si yo quiero cambiar de camino en el medio de la oscuridad, me puedo caer en un pozo. Entonces dice San Ignacio que en la desolación el que está continuamente hablando es el mal espíritu. Entonces por ahí cuando uno está muy triste, cuando uno está muy desolado, dice, bueno, tengo que dejar la catequesis, porque no sirvo como catequista, o quiero separarme, no va más mi matrimonio, o no sé, me quiero ir a vivir a otra ciudad. Son decisiones que uno toma estando mal y que no son decisiones inspiradas por el Espíritu de Dios, sino que es muy probable que el que me esté moviendo a tomar esas decisiones sea el mal espíritu. Y el mal espíritu no va a querer que tome una buena decisión, sino que me va a mover a tomar decisiones incorrectas. Por eso San Ignacio dice, en tiempo de desolación no hay que decidir nada, no es el mejor tiempo. Es como tratar de decidir algo en la noche. En la noche, como dice el dicho popular, todos los gatos son pardos. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuál es uno o cuál es otro? Todos los gatos de noche son pardos. No ayuda la noche al discernimiento. Para discernir y poder ver con claridad hay que esperar que salga el sol y se haga de día. Es eso lo que está diciendo San Ignacio. Las mejores decisiones se toman de día, es decir, cuando uno ve con claridad. Y eso uno lo hace espiritualmente hablando cuando está en estado de consolación. En estado de desolación hay que tratar de aguantar y no cambiar en lo posible, no tomar decisiones determinantes en la vida. Regla número 6, Lore. En tiempo de desolación hay que contrarrestar la desolación con más oraciones, es decir, hay que hacer la contra de lo que el mal espíritu quiere que hagamos, porque el mal espíritu en tiempo de desolación nos quiere tirar a la cama, nos quiere hacer que estemos pasivos, que bajemos los brazos y que que nos tiremos en la cama, la depresión. Es lo que él quiere la autodestrucción. Entonces, dice San Ignacio, todo lo contrario, en estado de desolación, yo no me puedo tirar a lo pasivo porque me voy a hundir más, como si me caigo a la pileta, me caigo a una pileta, ¿qué tengo que hacer? Empezar a nadar, a bracear, a moverme, si me quedo quieto me hundo. Y en estado de desolación, si yo me quedo quieto,
y me tiro a la depresión, me hundo. Entonces San Ignacio dice, hay que rezar más, hay que buscar la vida sacramental, hay que ir a confesarse, hay que ir a misa, hay que hacer caridad, hay que hacer obras de caridad. Es decir, hacer todo lo contrario a lo que el mal espíritu quiere. Hay que hacer el bien. Cuando uno está desolado es cuando más hay que hacer el bien, cuando más hay que rezar, cuando más hay que ir a misa y confesarse, y cuando más hay que hacer obras de caridad. Lo contrario a lo que el mal espíritu quiere. Séptima regla, Lore. Bueno, acá están las dos reglas, séptima y octava. La séptima, que en desolación, es bueno tener presente que las tentaciones son del demonio, pero que son permitidas por Dios. Entonces, octava regla, el que está en desolación trabaje por mantenerse en paciencia y piense que será pronto consolado. Es decir, tomar conciencia que la desolación está siendo producida por Dios. Por el demonio. Dios le permitió al demonio, como dice en la última cena Jesús, miren que Satán pidió permiso para zarandearlos como el trigo, pero ánimo, porque yo he vencido al mundo. Permanezcan fieles a mí, que yo me volverán a ver. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo, dice Jesús en la última cena. Les anticipa que van a tener una gran desolación, pero ánimo, porque esa tristeza se convertirá en gozo y me volverán a ver y no me harán más preguntas, dice Jesús. Bueno, está contenido en estas dos reglas, séptima regla, octava regla. La desolación viene del demonio, pero Dios la permite, y si la permite es porque algún bien va a traer a nuestra vida, así que no hay que desesperar, y hay que tener paciencia, porque la desolación pasa, la noche pasa, y después de la noche vuelve el día. La desolación no es para siempre, la noche no es para siempre. Después de la noche sale el sol y vuelve el día. La consolación va a volver. Regla número 9, Lore. Bueno, 3 son las causas principales, dice San Ignacio, por las cuales podemos estar desolados. Es decir, ese estado de tristeza puede venir por 3 causas. La próxima placa, Lore. Primera razón, puede ser porque fuimos negligentes, fuimos perezosos en el crecimiento de la vida espiritual. Si no me preocupo en crecer en la vida espiritual, es lógico que caiga en sequedad. Esto es lo mismo que pasa en la vida física. Es decir, si yo salgo a caminar todos los días, entreno físicamente, es probable que tenga un buen estado de salud y que tenga un buen estado físico. Ahora, si yo dejo de caminar, si yo dejo de cuidar el cuerpo, es probable que pierda el estado físico, ¿no? Y lo mismo pasa en la vida espiritual. Si yo dejo de ir a misa, si yo dejo de rezar, si yo dejo de hacer caridad, mi vida espiritual comienza a caer en un estado de desolación. Y entonces el primer motivo por el cual yo puedo estar desolado es por haber sido descuidado en mi vida espiritual. Pero por ahí puede pasar que no, que yo voy a misa, rezo, trato de ser buena persona, trato de hacer caridad, estoy buscando la vida espiritual y estoy buscando la amistad con Dios, pero igual entro en un estado de desolación. ¿Por qué puede ser? Bueno, la segunda causa es por la cual Dios nos quita la consolación, a veces a propósito, para probarnos cuánto lo seguimos a Él sin esperar consolación. Porque a veces uno dice, qué lindo es rezar el rosario, porque cuando rezo el rosario tengo paz. Pero por ahí Dios saca esa consolación y ya no me da mucha paz rezar el rosario, o ir a misa, o hacer el bien. Y entonces Dios a veces saca la consolación para afirmar mis convicciones. ¿Por qué hago el bien? ¿Porque me siento bien o porque me une más a Dios y porque Dios se merece que yo lo honre haciendo el bien? Entonces por ahí a veces Dios quita la consolación para que crezcan mis convicciones. Yo tengo que hacer el bien porque hay que hacer el bien. Yo tengo que rezar a Dios porque Dios merece mi alabanza, más allá de la consolación que pueda venirme de esa práctica. Bueno, la tercera causa por la cual uno puede estar en desolación, dice San Ignacio, es para que crezcamos en humildad. A veces un golpe, una caída, un morder el polvo, nos ayuda a bajarnos del caballo, como la imagen de San Pablo, ¿no? De caerse del caballo para ser humildes, para estar más cerca de Dios también, y de la verdad, de lo que somos, como decía también
San Ignacio, Señor, y San Agustín, que me conozca y que te conozca, Señor. Vos sos Dios, yo no soy Dios. Yo soy una pobre criatura. Que me conozca más en mis límites, en mi pequeñez. Bueno, a veces Dios permite la desolación para que nos conozcamos más como seres limitados que necesitamos del auxilio de Dios. Bueno, la próxima regla, Lore. Regla número 10. Quien está en consolación tome fuerzas para los momentos de desolación. Es decir, si Dios nos permite un momento de bienestar espiritual, hay que aprovecharlo. Hay que crecer en caridad, crecer en oración, porque nos va a venir algún momento de desolación. Entonces tenemos que fortalecernos en la fe. Regla número 11. Quien está en consolación, procure humillarse. No olvidar nunca que ese estado es por gracia de Dios y no por méritos propios. Porque a veces uno puede decir, yo no sé cómo la gente no viene a misa, yo no sé cómo la gente no tiene fe, yo no sé cómo la gente no puede rezar el rosario, y por ahí me creo que soy yo el que hace todas esas cosas buenas. En realidad es el Espíritu Santo el que me está ayudando. Entonces hay que ser humilde, reconocer que si estoy en estado de consolación es por misericordia de Dios y no por mis propios méritos. Regla número 12. El enemigo se muestra fuerte cuando nos ve débiles, se pone débil cuando nos ve fuertes. Es decir, cuando uno está desolado, tratar de no achicarse, de no dejarse influir por el mal espíritu, combatirlo con jaculatorias, combatirlo con la palabra de Dios, como hizo Cristo en el desierto. A las tentaciones que presentaba el demonio, Cristo respondía con la palabra de Dios. Y de esa manera lo combatía, le hacía frente. No hacerle frente con nosotros mismos porque somos débiles, hacerle frente con las armas de la fe. Como también decía en una de las reglas, con oración, con sacramentos y con caridad. La próxima placa, Lore. Regla número 13. El demonio busca que quien está desolado se mantenga en silencio, que no cuente sus problemas y preocupaciones por miedo o por vergüenza. ¿Por qué? Porque de esta manera el mal espíritu mantiene mejor su obra. Si la persona mantiene el secreto, el mal espíritu lo sigue mintiendo. Es decir, el mal espíritu, el demonio, no quiere que blanqueemos con un sacerdote, con un director espiritual, nuestros problemas, porque sabe que si lo hacemos vamos a recibir buen consejo. Entonces nos dice, no, no lo cuentes, quédatelo para vos, guardalo vos, eso que tu problema no tiene solución, ¿para qué se lo vas a decir a otro? Y cuando uno lo cuenta, se lo cuenta a un buen amigo, se lo cuenta a un confesor, a veces descubre que el problema no era tal, o que un consejo me trae consolación y desarma la mentira de Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Y ahora cuando veamos la regla número 14, les voy a contar otras reglas que no son de San Ignacio, pero que son de la tradición de la Iglesia y que tienen que ver con estas mentiras de Satanás. Bueno, entonces regla número 13, el demonio quiere que mantengamos en secreto lo que nos pasa y no lo contemos. ¿Por qué? Porque de esa manera él nos sigue mintiendo y alimentando nuestro malestar. Cuando nosotros lo hablamos, se descomprime y ahí se desarma su mentira. Bueno, regla número 14, la próxima, Lore. El enemigo se comporta como un estratega que observa y estudia el fuerte que tiene que atacar para encontrar la parte más débil. Nos estudia desde afuera para ver qué es lo que más nos cuesta, qué nos entristece. Por eso mismo, nosotros también debemos conocer nuestras debilidades y saber que por ahí seremos tentados. Es decir, el demonio es como las gárgolas que están en la Basílica de Luján, esos monstruitos que están ahí, como estudiando a los fieles. ¿Por qué? Porque es muy inteligente. Entonces el demonio, si sabe que yo soy muy fuerte en algo, no me va a atacar ahí, me va a atacar en mis debilidades. Si yo soy perezoso, el demonio no me va a tentar con la gula, porque sabe que mi debilidad está en la pereza, me va a atacar por ahí. Si yo soy soberbio, el demonio no me va a atacar con otra debilidad, sino que me va a buscar por ese lado, porque sabe que mi debilidad está ahí. Por eso tenemos que conocernos, porque donde esté nuestra debilidad va a estar el ataque del enemigo. Bueno, estas son las 14 reglas de discernimiento de San Ignacio
que son una maravilla. Si logramos incorporarlas, si logramos tenerlas en cuenta, nos va a ayudar mucho en la vida cotidiana, porque continuamente estamos pasando por momentos de desolación o de consolación. Y a veces por no saber estas reglas, metemos la pata y agravamos el cuadro, y nos hundimos un poco más en el malestar. Por eso quedan como reglas de acompañamiento para profundizar, para que las tengamos en cuenta. Este video va a quedar grabado, así que lo podemos repasar y nos va a ayudar mucho en la vida espiritual. Si googleamos también reglas de discernimiento de San Ignacio, aparecen escritas, son muy importantes que las podamos meditar y tener en cuenta en la vida espiritual. Bueno, y otras reglas que no son de San Ignacio, pero que son de la tradición de la Iglesia, pero que ayudan al discernimiento también, es una regla que se remonta a los padres de la Iglesia y que también está presente en las Escrituras y que tiene que ver con esto de la consolación y la desolación. La desolación siempre viene del demonio. El demonio no puede producir consolación porque, como dice Cristo en el Evangelio, no hay árbol malo que dé fruto bueno, ni árbol bueno que dé fruto malo. Por el fruto se conoce al árbol. El demonio produce desolación. El Espíritu Santo produce consolación. Entonces, el demonio sabe que si aparece al descubierto, uno sabe que es el demonio. Entonces el demonio busca disfrazarse de ángel de luz para engañarnos y a veces se hace pasar por el Espíritu Santo y por el buen Espíritu para mentirnos, pero nosotros tenemos que prestar atención a los frutos que la mentira del demonio produce. Si, por ejemplo, yo me pongo a pensar en algo y un pensamiento, qué sé yo, me pongo a pensar que puedo tener una enfermedad terminal y si yo tengo un aneurisma y no me di cuenta, si yo tengo una debilidad en una venita en la cabeza y no me di cuenta, y empiezo a pensar, y empiezo a pensar, y empiezo a pensar, y cuando quiero acordar estoy con una angustia terrible, porque digo, ¿y si me puedo morir en cualquier momento? Bueno, ¿cuál es el fruto de ese pensamiento? La angustia, la tristeza. Ese pensamiento no puede venir nunca de Dios, porque Dios no puede engendrar desolación. Si un pensamiento con el cual yo me detuve me produce angustia, ese pensamiento no viene de Dios. Y si no viene de Dios y viene del demonio es porque es mentira, porque está exagerado. Bueno, por el contrario, un pensamiento que me termina produciendo paz, eso sí viene de Dios. Y yo me pongo a pensar, le tengo una bronca tremenda a un fulano, pero yo tendría que perdonar, porque si Cristo me perdonó mis muchos pecados y empiezo a pensar en la posibilidad de perdonar a esa persona y empiezo a experimentar paz, libertad, alegría, deseos de perdonar, eso viene de Dios, porque ese fruto es un fruto del Espíritu. Entonces ese pensamiento vino de Dios, porque el fruto es bueno. Entonces esto nos sirve para que cuando un pensamiento que vemos que engendra sufrimiento y engendra desolación, hay que sacarlo de la cabeza, viene del demonio. Y como el demonio es el padre de la mentira y nos hace sufrir mintiéndonos, la mentira es muy difícil construirla en el presente, porque es como si yo les dijera en este momento que tengo una campera verde. Yo estoy dando esta charla con una campera verde. Ustedes me dicen, no, padre, usted tiene una campera negra. Yo no les puedo mentir en el presente, porque el presente es evidente. Pero sí les puedo mentir en el pasado. Yo les puedo decir, yo acá tengo una campera negra, pero cuando la primera vez que vine a San Ignacio, yo vine con una campera azul. Y uno dice, bueno, no me acuerdo, puede ser, sí, padre, si usted lo dice, le creo, era azul la campera. Y les puedo estar mintiendo porque el pasado se desdibuja. Lo que pasó queda como desdibujado, entonces yo respecto al pasado, yo puedo mentir, puedo exagerar, porque como es recuerdo, uno no está nítido en la mente. En el presente se me dificulta mentir. Pero con respecto al pasado puedo mentir. Y con respecto al futuro también puedo mentir, porque les digo, estoy con campera negra, pero en la próxima charla me voy a poner una campera blanca, y como el futuro es algo que todavía no es, puede ser. Entonces sí, pues el padre va a dar una charla con campera blanca, y capaz que no, vuelvo a ponerme la campera negra.
Entonces les puedo mentir respecto al futuro, les puedo mentir respecto al pasado y es más difícil mentir en el presente. Por eso los santos decían que el presente es de Dios y el demonio busca arrastrar el pensamiento hacia el futuro o hacia el pasado, porque es donde más miente. Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta porque a veces entramos en estado de desolación y de tristeza y nos damos cuenta que estamos en el pasado. Entonces hoy tuve un día terrible, de mucha tristeza. ¿Por qué? Porque me puse a pensar en los errores que cometí en mi pasado. ¿Los puedo cambiar? No, porque ya están, no los puedo cambiar. Y el demonio me los exagera, me genera culpa o me despierta rencores hacia personas respecto a cosas que ya pasaron, que no se pueden cambiar. Y él las exagera y las agranda y dice, pero lo que te hizo en realidad te lo pudo haber hecho por aquello y por esto y por lo otro. Terminamos con la cabeza así, sufriendo por cosas que son del pasado, que no se pueden cambiar y que el demonio exagera. Entonces, cuando uno se da cuenta que está sufriendo porque se detuvo en cosas del pasado, hay que escapar de ahí. Es el demonio que nos metió en la desolación y nos está mintiendo. Lo mismo pasa hacia el futuro. Me pongo a pensar en las cosas que no tienen solución y que van de mal en peor y que mañana va a ser peor y que a fin de año tal cosa, y termino con una angustia, con una ansiedad tremenda de cosas que todavía no son y que son mentiras del demonio que proyecta mi mente con sus mentiras hacia el futuro. Por eso también las reglas de discernimiento sirven para eso, para decir, parar, ¿qué está pasando en mi mente y en mi corazón? ¿Qué pensamientos están en este momento produciendo movimientos en mi alma? ¿Y qué producen? ¿Consolación? ¿Desolación? Si es consolación, viene de Dios y seguramente tiene que ver con algo del presente. Si es desolación, tengo que ver a ver si no me enganché con algo del pasado o con algo del futuro y es el demonio el que me está exagerando, me está mintiendo y me está atormentando. Siempre también contra el demonio, lo mejor, decían los padres de la iglesia, es acudir a la palabra de Dios, aprender de Jesús en el desierto. Al demonio se lo combate con la palabra de Dios. Aprender jaculatorias, pequeñas frases de los salmos, pequeñas frases de la Biblia. Entonces, cuando yo me siento muy solo, muy abandonado por Dios y el demonio me quiere meter en desolación diciéndome, Dios te abandonó, Dios no te cuida. Entonces uno recordar y decir, no, Dios me ama, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. O cuando, qué sé yo, vemos que no hay salida, confiar en las palabras de Cristo, ánimo, yo he vencido al mundo. O cuando nos sentimos solos, recordar las palabras de Cristo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no los dejaré solos, les mandaré al Espíritu Santo. Esas palabras de Cristo son verdaderas, son firmes, son para siempre. Con la palabra de Dios podemos combatir las tentaciones del demonio y podemos salir de los estados de desolación. Bueno, esta es una joyita de San Ignacio de Loyola que ha dejado no solamente a los jesuitas, sino a la iglesia toda, una riqueza espiritual que, como vemos, tiene mucha aplicación práctica para la vida. Nosotros nos ponemos a discernir, aplicamos discernimiento espiritual a todas las cosas que nos pasan y tratamos de recordar las reglas de discernimiento y aplicarlas, vamos a lograr estar mucho mejor en un montón de momentos de nuestra vida. Por eso agradezco la paciencia que me han tenido en esta charla, les agradezco que hayan seguido las charlas anteriores también, que nos hayan acompañado a lo largo de todo este mes de San Ignacio. Deseo que San Ignacio bendiga sus vidas, interceda por sus necesidades, las de sus familias, y que sobre todo nos permita tener paz, porque lo que buscaban los santos sobre todas las cosas era vivir en paz con Dios y con los hermanos, que San Ignacio nos alcance este gran tesoro que es la paz, la comunión con Dios, y bueno, los invito a que el 31, el día de San Ignacio, nos puedan acompañar en las fiestas patronales que comenzarán a partir de las 16 horas del sábado 31 con una procesión aquí en la Plaza 25 de Mayo y luego la misa
en el templo parroquial con la presencia de nuestro arzobispo Jorge Eduardo. Aquellos que no puedan hacerlo presencialmente podrán seguirnos y acompañarnos a través del Facebook. Bueno, quiero agradecerle también a Lorena la gran disponibilidad, la gran tarea, la enorme tarea que ha llevado a cabo en este mes y con estas charlas. Nos ha ayudado mucho en la parte técnica y ha permitido que esta charla también pudiera salir así con los videitos y con los PowerPoint que estuvimos viendo. Gracias, Lorena. La bendición y bueno, con mucha alegría, como les decía, deseo que estas fiestas patronales sean una bendición para todos. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.